Buenas tardes a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a las Naciones. Primeramente para con la casa de Israel, la casa de Judá, y posteriormente el beneficio glorioso para todos los extranjeros. Bueno, una vez más doy gracias a nuestro Abba Eterno por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder hablar con conocimiento de causa. Poder hablar de nuestro Abba con el conocimiento de la verdad, como hijo, conducido por el Ruach, porque soy libre de la ley del pecado y la muerte. Esta libertad de la ley del pecado y la muerte, por las muchas misericordias de nuestro Abba, me concede este beneficio por medio de su Hijo, a través de la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. La ley, las instrucciones de nuestro Padre, el Ruach de vida por medio de su Hijo, me ha librado de este personaje. Ha sido quitada la ley del acta de los decretos que había contra nosotros, contra los obedientes. Ya. Dicho eso, quiero hablar sobre una experiencia de un hombre que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10. Este hombre es un extranjero y el apóstol, ¿no es cierto?, aparece ahí hablando sobre él, porque nuestro Padre, quiero que pongamos atención al libro de los Hechos, capítulo 10. Miren. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, sobre esta persona. Es una persona y vamos a hacer énfasis en varios detalles de aquí, de este capítulo, del capítulo 10. Y vamos a ver la actitud de esta persona. ¿Ok? Dice así en el capítulo 10 del libro de los Hechos, como título dice Pedro y Cornelio. Cornelio el centurión, que aparece también en las cartas. ¿Ok? Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia. ¿Quién es este? Cornelio el centurión. Piadoso y temeroso de nuestro Padre, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba siempre a nuestro Padre. Detalle: él no conocía a nuestro Padre, pero lo hacía él. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de nuestro Padre en visión entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente en esta visión y atemorizado, dijo: ¿qué es, maestro? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, preguntándole: ¿quién es usted? Perdón, pero no le conozco. Y mirándole fijamente atemorizado, le dijo: ¿de qué se trata esto? Estaba totalmente atemorizado. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de nuestro Padre. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, en el Mediterráneo, ahí en Jope. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, cerca del mediodía.
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión. Aquí es otra visión. Aquí le pusieron un éxtasis. ¿Ah? No. Es otra visión, nuestro Padre. Mientras oraba vino una visión sobre él. Y vio en esta visión el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué cuadrúpedos? Y aquí no lo especificaron, porque todos estos animales que aparecen aquí están en el libro de Levítico. Todo tipo de insectos y animales que no se podía comer. En esta visión nuestro Padre le está mostrando, valga la redundancia, en esta visión, todos estos animales que no se podían comer porque eran inmundos, en los cuales había de todo cuadrúpedo terrestre, reptiles, aves que no se puede comer, cerdo, de todo animal que no se puede comer. Y vino una voz de esta visión diciéndole: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Maestro, Melech, o Padre, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. ¿Escucharon? Ningún alimento inmundo que estaba establecido en la Torá de Moisés, en el libro de Levítico, si ustedes lo pueden ir a revisar, están todo tipo de animales, insectos y aves que no se podían comer porque eran inmundos. Vuelvo a leer. Entonces Pedro dijo a nuestro Padre: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que nuestro Padre le dijo está en esta visión, lo que nuestro Padre ya ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio el centurión, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruaj de nuestro Padre: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Vio? Porque yo, la voluntad de nuestro Padre. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de nuestro Padre, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En una visión, la voluntad de nuestro Padre para hacerte venir a la casa de Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. No soy ni una... No, Pedro tenía clarito: no, yo soy un hombre, igual que tú. Soy un hombre que fui rescatado, que fui, ¿no es cierto?, alcanzado por la misericordia de mi Padre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o entrar o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado nuestro Padre que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿En qué sentido? No a ningún hombre. A lo que él ha limpiado no lo llame común. Porque le dice: ¿vio? Entonces que hay que ir aclarando.
a ningún hombre que nuestro padre ya ha limpiado, no lo llame común o inmundo, porque los extranjeros eran inmundos, abominables. Entonces aquí Pedro dijo, no, mi padre me dijo que a lo que él había limpiado no lo llame inmundo ni abominable, o común. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, el centurión, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de nuestro Padre. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, ahí en el Mediterráneo, y cuando llegue él te hablará. ¿Qué le va a hablar? Cuando llegue él va a proclamar las buenas nuevas. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia tuya, para oír todo lo que nuestro Padre te ha mandado a proclamar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que nuestro Padre no hace acepción de persona, y le abre la puerta a los extranjeros, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace y obedece su voluntad. Que hace justicia es porque obedece su voluntad. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, Cornelio el centurión. Voy a quedarme un poquito aquí en un detalle, ¿no es cierto?, cuando dice, sino que en toda nación nuestro Padre, entonces Pedro abriendo la boca y dijo, en verdad comprendo que nuestro Padre no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que, ¿no es cierto?, le teme y hace justicia. ¿Ok? Está hablando a aquel que le teme. Bueno, la experiencia de Cornelio delante de nuestro Melech, cuando él fue para rogar a nuestro Melech, al hijo de nuestro padre, porque él tenía un siervo que estaba siendo atormentado, y ese tormento lo tenía, ¿no es cierto?, postrado, enfermo. Entonces, la respuesta de nuestro Melech a Cornelio centurión le dice, yo iré para allá. Entonces, y ahora la respuesta de Cornelio centurión, y pongan bien atención, les dice, maestro, yo no soy digno que usted entre en mi casa. No, es una actitud, yo no soy digno que usted entre en mi casa. Solo si usted dice la palabra, mi siervo sanará. Porque le explico, miren, toda humildad le explico. Yo soy un centurión, Cornelio es mi nombre, y yo soy un centurión, un hombre con una autoridad delegada, un romano con autoridad delegada. Y si yo le digo con esta autoridad a cualquier, ¿no es cierto?, de los míos, le digo, anda para allá, va, ven y viene, y al otro le digo, haz esto y lo hace. Usted diga la palabra, porque yo sé que es un hombre de autoridad. ¿Y qué dijo nuestro Melech? Porque nuestro padre estaba adentro oyendo al centurión, Cornelio el centurión. ¿Y qué vio en Cornelio el centurión? Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Significa que era humilde, que se humilló delante de nuestro Melech, y nuestro padre estaba escuchando. Entonces nuestro Melech le dijo, yo no he visto en Israel esta autoridad. Le pusieron aquí, no he visto en Israel tanta fe. No,
tanta, ¿no es cierto?, que él dice, vale decir, tanto ejercicio de obediencia. Entonces, ve, tu siervo ha sanado. Y él fue devolviéndose porque era un día de reposo, el camino donde iba. Entonces le dijeron a qué hora había sido sanado para comprobar él con diligencia. Y yo creo en lo personal que él tiene que haber agradecido a nuestro Padre, el agradecido, aunque nuestro Padre no lo conocía. Pongamos atención. Cornelio el centurión no conocía a nuestro Padre, pero sí él sabía que había algo porque esto él lo notaba en Israel. Por algo fue donde nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre. Entonces que tenemos que poner atención en muchos detalles. ¿Qué vio nuestro Padre en Cornelio el centurión? Una actitud de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y cuando la persona tiene un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, que aparece, ¿no es cierto?, en el Salmo 51, y está escrito y está registrado, dice así. Dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios, vale decir, las acciones delante de nuestro Padre que tú vayas, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Padre glorioso. ¿Qué actitud tenía el Cornelio? Cornelio el centurión, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Reconociendo, ¿no es cierto?, aunque no le conocía, pero reconocía que algo y él lo hacía, aunque no lo conocía. Y lo hacía con diligencia. Entonces, él estando aquí, en Israel, ¿qué hacía en Israel Cornelio, que era un romano? Sino que se agrada, sino que en toda nación se agrada a nuestro Padre de aquel que le teme y obedece, que hace justicia, vale decir que obedece, aunque él no conocía, obedecía, ¿no es cierto?, y hacía todo lo que nuestro Padre, los judíos, hacían. Porque él que dice aquí que estaba en ayuna, ¿cómo si es un romano? Estaba ayunando. Va, qué extraño, él guarda el día de reposo, si es romano. Va, él celebra juntamente con el pueblo Pesaj y los panes sin levadura. Y se sujeta, ¿no es cierto?, las fiestas de la semana, 7 semanas de día de reposo, 7 por 7, 49, y al día siguiente Shavuot. Y el centurión lo tenía que hacer porque él temía, obedecía y hacía justicia. ¿Qué es lo que es hacer justicia? Obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Entonces, verso 36. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel. Nuestro Padre envió a su hijo. Miren, nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel, y a nadie más, anunciando las buenas nuevas, gloriosas, por medio de su hijo. Aquí dice de paz, por medio de Yahshua HaMashiach, su hijo. Este es el Melech, este es el maestro de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del sacrificio que anunció, después del lavamiento de la purificación que anunció Juan. Porque había que lavarse antes de ser un verdadero discípulo. Como nuestro Padre ungió con el Ruach y con poder a su Hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Que nuestro Padre ungió con el Ruach, vino el Ruach y vino a habitar de dentro de su Hijo amado. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del lavamiento, ¿no es cierto?, que anunció Juan, como nuestro Padre ungió a su Hijo con el Ruach y con poder a su Hijo glorioso, de Yahshua HaMashiach de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos.
libertando a los oprimidos, anunciando la libertad, anunciando para que todo aquel que obedece, sanando a todos los oprimidos por el enemigo, porque nuestro Padre estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que nuestro Melech hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el sacrificio de un madero. A este levantó nuestro Padre, resucitándole al tercer día, e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pero aquí también tienen que haberle puesto los que participamos de la comida del nuevo pacto en el aposento alto, y después comió nuevamente después de la resurrección estando con ellos en el aposento alto, y nos mandó que anunciásemos al pueblo y testifiquemos que él es el enviado que ha puesto nuestro Padre por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él, en nuestro Melech, o le obedezcan, todos los que le obedezcan, reciban, ¿no es cierto?, el beneficio de ser perdonados y lavados. Mientras aún él hablaba Pedro estas palabras, el Ruach de nuestro Padre cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, vale decir sobre los extranjeros, ojo, vio que eran extranjeros, sobre los extranjeros, porque toda la familia de Cornelio eran romanos, sobre todos los extranjeros se derramase el beneficio, no el don, no, sino que el beneficio, el sello del Ruach, porque el Ruach se recibía mediante la vida de la resurrección de nuestro Melech. Entonces ellos, nuestro Padre, le envió a anunciar, y todos ellos recibieron, ¿no es cierto?, este glorioso beneficio de ser resucitados, porque ellos ya habían sido lavados. Ellos ya habían sido lavados. Habían sido, ¿no es cierto?, había sido quitado el enemigo. Y el Ruach vino sobre todos ellos. Porque los oían que hablaban en otros idiomas y que magnificaban a nuestro Padre. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua de la purificación, el agua para que estos sean, ¿no es cierto?, purificados, que han recibido al Ruach también como nosotros? Y mandó a purificarlo igual como lo hizo Juan en el Jordán con nuestro Melech, en el nombre de nuestro Maestro glorioso, que sean purificados, y se quedó con ellos unos días. Ya. Dicho eso, aquí vemos una actitud sobre un extranjero temeroso, un extranjero que no conocía a nuestro Padre, sino que le vino a conocer cuando vino el Ruach sobre ellos. Ahí conocieron a nuestro Padre. Y conocieron primeramente la obra de nuestro Melech, la obra del sacrificio, de su sepultura y su resurrección. Eso les fue a explicar el apóstol. Y todos ellos recibieron este grande beneficio de la obra del sacrificio, y que se establece en ello la vida de la sangre del Mashiach, y vino el Ruach de nuestro Padre, y fueron sellados por el Ruach. ¿A quiénes? A estos extranjeros. A estos extranjeros. Nuestro Padre está haciendo la obra. Y yo vuelvo a decir, mire lo que dice. Dice: a este levantó nuestro Padre, a nuestro Melech, el tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, tanto en la cena del nuevo pacto, que comieron el pan de su carne y bebieron de su sangre, la verdadera vida, después que resucitó de en medio de los muertos, sí, porque después también se les apareció a ellos,
¿A dónde? En Lucas capítulo 24 del versículo 44. Él dice que se le aparece a ellos después de la resurrección, donde estaban en el aposento alto. ¿Por qué? Porque estaban ahí escondidos por temor de los romanos. Bueno, aquí vemos a Cornelio, un hombre extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Fíjense que ayunaba. ¿Qué es lo que hacía él? Obedecía y guardaba los días de reposo. Celebraba los principios de mes. Porque siempre estaba lo que hacía el pueblo y ellos lo hacían. Pero él lo hacía verdaderamente, con temor, con respeto, reconociendo, pero no le conocía hasta cuando le fue anunciado por al apóstol Pedro. Le fue anunciado las buenas nuevas y se establece, ¿no es cierto?, la obra gloriosa de nuestro Melech sobre ellos, y vino el Ruaj. Y si son establecidos como hijos de nuestro Padre. Nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos y fueron sellados con el Ruaj. Ya. Entonces, acá en el libro de Isaías, quiero que esto pongan mucha atención en el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Ya? El capítulo 10 del libro de los Hechos. Pongan atención. Voy a leer del capítulo 1 del libro de Isaías, del versículo 1 hasta el versículo 20. Pongan atención. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, los reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pongamos atención. Verso 2. Oíd cielo y escuchad tierra, porque habla nuestro Padre. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, no me conoce, no me obedece. Mi pueblo no tiene conocimiento de la verdad, sino que hace lo contrario. Verso 4. Oh gente, oh pueblo mío, oh hijos míos, pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados. Dejaron a nuestro Padre, provocaron a ira al santo, al glorioso de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en meloar, como ciudad asolada. Si nuestro Padre de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, hubiese sido dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. En el verso 10 dice como título, llamado al arrepentimiento verdadero. Y dice así: escuchen, príncipe de Sodoma, oíd palabra de la proclama de nuestro Padre. Escuchad la Torá de nuestro Padre, pueblo de Gomorra. Escuchad las instrucciones, escuchad mis mandamientos. ¿Para qué me sirve, dice nuestro Padre, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y multiplicad y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de ser desobediente y de hacer lo malo. Aprended la obediencia y hacer correctamente, hacer en justicia. Buscad el juicio, rectitud, justicia, y restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. ¿Qué es hacer justicia? Nuestro Padre había dejado mandamiento para los huérfanos y las viudas. Amparad a las viudas. Venid luego cuando hagan esto conforme a lo que yo he mandado, dice nuestro Padre, y estemos a cuenta. Si vuestras rebeliones y desobediencia fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres de mi voluntad de lo que yo digo, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de nuestro Padre ha hablado esto. Ya. Aquí vemos que nuestro Padre a su pueblo glorioso, a su pueblo, a sus hijos, como Padre, los empieza, ¿no es cierto?, a reprender de una forma firme, enérgica. Y nuestro Padre, si no se arrepentían verdaderamente, sin duda esta palabra iba para con ellos. Nuestro Padre glorioso es grande en misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre glorioso, en el libro de Éxodo, para que ustedes pongan atención, en el libro de Éxodo, capítulo 20, aparecen aquí todas las instrucciones de nuestro Padre. Y pongan atención. Nuestro Padre empieza a hablar a sus hijos cuando los saca. Él los hace nacer a través de los lomos de Abraham, en el cumplimiento de Isaac y Jacob. Él dijo que iban a estar en Egipto 400 años, y Él los saca con mano poderosa de Egipto, conforme a su voluntad. Y dice así, y se presenta delante de ellos. Y habló nuestro Padre todas estas palabras, diciendo: Yo soy vuestro Padre Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Egipto es, ¿qué significa Egipto? Estaba Faraón, estaba el enemigo. Y le dice: no tendréis los mandamientos, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nadie, de lo que esté, de la semejanza de lo que esté arriba de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy vuestro Padre Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me desobedecen, de los que me echan, ¿no es cierto?, los mandamientos a la espalda. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que me obedecen y guardan mis mandamientos. ¿Escucharon? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren este versículo. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque no dará por inocente al que tomare el nombre de nuestro Padre en vano. Acuérdate del día de reposo, para obedecerlo, guardarlo y santificarlo. 6 días trabajarás
y harás toda tu obra, más el séptimo día para nuestro Padre tu Elohim, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días nuestro Padre hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, nuestro Padre bendijo y ordenó el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, tanto para el padre y la madre, le ordenó que le enseñaran los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya. Mandamiento. Pero aquí le está diciendo que todas estas cosas, ¿qué es lo que hacían? Y aquí está hablando de Sodoma y de Gomorra, la actitud. Le está hablando a aquellos que tenían la actitud de Sodoma y Gomorra. Rebeldes, que proclamaban el nombre de nuestro Padre y lo proclamaban en vano. Pero Cornelio el centurión era temeroso y no conocía a nuestro Padre y hacía todas las cosas conforme al pueblo de Israel. Y nuestro Padre le considera en sus muchas misericordias el poder entrar al reino de los cielos, el ser llamado hijo. Se le anunció las buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre por medio de la obra de su Hijo, y eso fue a ser el apóstol, y después que ya se estableció eso, vino el rúa de nuestro Padre sobre ellos. Pero aquí vemos que sus hijos no obedecían. Entonces, si nosotros vamos a Juan, el libro de Juan, en el capítulo 3, del verso 16, escuchen lo que dice. Porque de tal manera amó nuestro Padre a su pueblo, porque este propósito venía para con su pueblo, no para con todos. Primeramente, ojo, porque nosotros vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos que se le abre la puerta a los extranjeros, porque los extranjeros eran abominables e inmundos. ¿Qué significa abominables e inmundos? Que ellos vivían conforme, ¿no es cierto?, a la suerte de su propia rebelión. Entonces, ¿qué le está hablando a su pueblo? Oh, gente depravada. ¿Por qué? Porque eran rebeldes y no obedecían. Entonces aquí nuestro Padre, en el día y la hora señalada, conforme a su voluntad, aquí está proclamando nuestro Melech, dice, porque de tal manera amó mi Padre a su pueblo, a la casa de Israel, a la casa de Judá, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que obedece no se pierda en la condenación y en el juicio eterno, mas le sea concedido y tenga como propiedad vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo amado a su pueblo para condenar al pueblo, sino para que el pueblo sea libertado, sea salvo y libertado por medio de la obra del sacrificio por él. El que le obedece no es condenado, pero el que no le obedece, la condenación y el juicio eterno permanecerá en él, porque no ha obedecido el nombre del enviado, del ungido, de su Hijo amado. Esta es la condenación. Estas son las consecuencias de la condenación. Esta es la consecuencia de la condenación, que la luz vino. Esto es la condenación, la rebelión. Esto es que la luz vino, que su enviado vino, que nuestro Padre envió a su enviado, la luz, para con su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Y los hombres y su pueblo amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, vale decir, gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Porque todo aquel que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire aborrece al Hijo,
aborrece la luz porque este personaje es tiniebla y no viene a la luz donde el enviado no obedece, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practicaba la verdad en esa época, como Cornelio, que no conocía a nuestro Padre, y los que practicaban la verdad en ese tiempo no conocían a nuestro Padre, mas el que practicaba, ¿no es cierto?, y obedecía los mandamientos, la Torá, tenía que venir a la luz, a donde su enviado, para que sea manifiesto ahora que la nueva obra son hechas por nuestro Padre. Entonces, nuestro Padre glorioso, en sus muchas misericordias, establece este propósito en su voluntad, en su entrañable misericordia, porque su pueblo andaba en tinieblas y gobernado por el príncipe de la potestad del aire, este personaje de la ley del pecado y la muerte. ¿Cuándo se establece, la ley del pecado y la muerte? En Adán, en Eva. Eva es seducida y atraída y ella dijo, oh, árbol hermoso, ¿no es cierto? Y le puso atención y ella fue, ¿no es cierto?, juntamente con Adán y conocen la ciencia, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Y se retira de ellos el reino de los cielos, nuestro Padre, juntamente con la vida gloriosa. Y quedan sujetos al gobierno del príncipe de la potestad del aire y se establece la ley, las instrucciones de la desobediencia y la muerte. La ley son las instrucciones, las enseñanzas del mal. Entonces, desde ahí en adelante todos los hombres empiezan a nacer porque eso se transmite a través de la sangre. Por eso nuestro Padre dice a todos los que obedecieron, a todos los que oyeron el mensaje y obedecieron el mensaje y empezaron a dar testimonio en obediencia para con su Hijo amado, nuestro Padre les iba a dar la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino mediante la voluntad de nuestro Padre, por el poder de su voluntad. Entonces, aquí estamos claros, ¿no es cierto? Por eso ahora la pregunta que nos hacemos y tenemos que hacernos, ¿quiénes son estos los que se dicen ser cristianos? ¿Quiénes son estos? Son actividades del mundo, ¿no es cierto?, que dicen y que practican algo, pero no conocen a nuestro Padre. No conocen a nuestro Padre. No conocen, no han nacido de nuevo, no se le ha concedido vida, porque la vida yo la puedo hallar mediante mi actitud obediente de negarme a mí mismo, de renunciar a todo, de tomar la cruz y crucificarme juntamente con nuestro Mesías para ser sepultado juntamente con Él y hallar la vida mediante la resurrección. Ser resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach por el Ruach poderoso. Y cuando somos resucitados, nuestro Padre somos aceptos mediante esta resurrección gloriosa y somos sellados por el Ruach. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿quiénes son estos, todos estos? Sin duda, practicantes de actividades metodológicas mundanas, como su pueblo. Es exactamente igual, porque es una actitud del hombre, porque su pueblo andaba gobernado por las tinieblas, haciendo las obras de las tinieblas y gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo, la ley del pecado y la muerte. Pero nuestro Padre glorioso
envía a su Hijo amado a través de la obra del sacrificio glorioso para hacernos partícipes, ¿no es cierto?, conforme a su mucha misericordia, a todo aquel que obedece, a todo aquel que se negó, a todo aquel que renunció, y aún a la vida que está dentro, toma su cruz, se crucifique para que sea sepultado y ser poderosamente resucitado mediante la resurrección de nuestro medio. Y se establece en nosotros ahora la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Es quitada la ley del pecado y la muerte que entró por Adán y es cancelado eso. Es cancelado el acta de los decretos, condenación, muerte, ley del pecado y la muerte, mediante una ley gloriosa, mayor. Pero nuestro Padre empieza a llamar, mediante la proclama de las buenas nuevas, a la obediencia. Es por eso que el apóstol, ahí en el libro de los Hechos, cuando él está dando el testimonio ante el rey Agripa, pongan atención. Dice así el apóstol, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, por todos los rebeldes. ¿Por qué? Porque antes Pablo era uno de ellos. Y como ahora obedecía al reino de las tinieblas, obedecía, ¿no es cierto?, al padre de ellos que estaba dentro, a la ley del pecado y la muerte. Pero como nuestro padre lo intervino camino a Damasco, ya lo desconocemos, es otro personaje, hay que matarlo. Miren, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre el pueblo de nuestro Padre, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación de Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo, no como un verdadero. Pongan atención, lo vuelvo a leer, verso 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora por la esperanza, después que fui rescatado de esa secta farisea, y ahora por la intervención de nuestro Padre, de la promesa que hizo nuestro Padre a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Vio? Las 12 tribus, sirviendo constantemente a nuestro Padre de día y de noche. Por esta esperanza, de aquí, después empieza a servir, porque ¿qué lo servía él antes? A la secta farisea, a la ley oral farisea. Promesa cuyo cumplimiento y esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a nuestro Padre de día y noche. Por esta esperanza, por esta experiencia que yo estoy viviendo, oh rey Agripa, soy acusado a los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga que entre vosotros cosa increíble que nuestro Padre resucite? Que resucita a su Hijo, lo resucitó, y que nosotros resucitemos juntamente con Él. Yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre, contra el reino de los cielos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos, a los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y escuchen, la ley que decía ya, las instrucciones, en ese libro, en el capítulo 20, no matarás, ¿vio? Entonces él no conocía, él no fue enseñado, no conocía. ¿Qué conocía él? Una rigurosa secta farisea. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en este proceso, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasó al sol, la luz del sol.
la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué persigues a mi pueblo? ¿Por qué persigue? Porque si perseguía a los discípulos, a los que han nacido, no estaban persiguiendo a nuestro Mele, porque ellos nacieron mediante la vida de la sangre del Mesías. ¿Por qué me persigue? Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, maestro? Y el maestro me dijo: yo soy Yahshua HaMashiach, a quien tú persigues. Yo soy Mashiach Yahshua. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, esta experiencia que viste, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de toda esta, librándote de la secta, ¿no es cierto?, rigurosa farisea, y también de los gentiles, y también toda la actitud a quienes ahora te envío. ¿A dónde? A los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y no es cierto, y se conviertan del enemigo al reino glorioso de nuestro Padre, para que reciban mediante la obediencia que es en la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo el perdón de los pecados y herencia de nuestros santificados. ¿Qué es la herencia? La vida y la eternidad. Sigo hablando, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a esta experiencia, no me rehusé, sino que me sujeté, sino que anuncié primeramente obedientemente a los que están en Damasco, anunciando las buenas nuevas del reino del cielo, y en Jerusalén y por toda la tierra judea, y a los gentiles y a los extranjeros, va a decir, a los gentiles, a los judíos gentilizados en las naciones, tanto en Roma, en Corintio, en todo. Los gentiles son los judíos gentilizados, que se arrepientan y se obedezcan y vengan, ¿no es cierto?, a nuestro Padre por medio de su Hijo, haciendo obras dignas. ¿Cuáles son las obras dignas? La obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Por esta causa, por esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Sí, porque después lo querían puro matar. ¿Por qué? Porque se constituyó enemigo de ellos. ¿Por qué se constituye enemigo? Porque fue quitada la muerte, fue quitada la ley del pecado de la muerte, fue lavado, fue purificado y vino, ¿no es cierto?, y fue resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach y fue sellado por el Ruach, otro reino. Entonces el de acá, ¿no es cierto?, que antes servía a ellos, ahora este espíritu lo enviaba, ¿no es cierto?, a ellos ahora para matar a Saulo Tarso, porque ya era gobernado por el reino de los cielos, el reino. Pero habiendo obtenido auxilio de nuestro Padre, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeño y a grande, no diciendo nada fuera de las cosas de que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que los profetas y Moisés, ¿vio?, que Mashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, vale decir, al pueblo que estaba ahí en Judea y a los gentiles de su pueblo, los dispersos, porque nuestro Padre tenía un plan para con los extranjeros y Él lo iba a establecer en la hora y en el día señalado conforme a su voluntad. Entonces, lo tenemos que hacer la pregunta. Si ustedes me preguntan a mí ahora que todos estos contextos evangélicos pentecostales o los que le llaman cristianos o todas estas denominaciones tienen que guardar el día de reposo, no. Pero si alguno de ellos, de estos contextos, hay como un Cornelio, porque de estos contextos, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tuvimos un tiempo, y un buen tiempo estuvimos ahí, pero nosotros queríamos conocer la verdad, y pensábamos que la actividad que estábamos, que era la verdad, y no.
porque veíamos nuestros propios actos y no era coherente conforme a la actividad, ¿no es cierto?, religiosa que vivíamos. Entonces, todos estos contextos, ¿pueden guardar el día de reposo? No, porque no pueden. No porque no agradan a nuestro Padre, agradan a otros, así que no, que ellos en la actitud que están, que sigan. Pero si hay algún verdadero, de dentro de ellos, si hay algún temeroso, con el espíritu quebrantado y un corazón contrito verdadero, nuestro Padre lo va a sacar de ahí. Si Él clama, y si Él ruega, y si Él suplica a nuestro Padre se va a acordar de Él, lo va a sacar. Para hacerlo nacer de nuevo y constituirlo su hijo por medio de la obra del sacrificio, quitando de él la ley del pecado de la muerte, quitando de él, ¿no es cierto?, el acta de los decretos que había contra nosotros, contra él, juicio, condenación y juicio eterno, sacando de él la ley del pecado de la muerte y se establezca en él la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, resucitado y sellado por el Ruach. Entonces, ¿pueden todos estos contextos? No van a poder y no van a guardar. No, porque lo que opera en ellos es una rigurosa secta, como dice el apóstol. Yo, siendo, ¿no es cierto?, de una rigurosa secta, y aquí lo dice, de una rigurosa secta. Miren, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fariseo, y vivía una ley oral, vale decir, obedecía a los ancianos y no obedecía a nuestro Padre. No conocía a nuestro Padre. Lo habla ahí en Romanos capítulo 7. Yo no conocía la Torá, sino que yo conocía una ley oral farisea, una rigurosa secta farisea. Y lo dice en Filipenses capítulo 3. Yo viví una rigurosa secta. Sí, que era del archivo Benjamín, sí, que fui circuncidado, sí, que fui esto, pero él dice ahí, en cuanto a celo perseguidor, en cuanto, ¿no es cierto?, a la ley oral, irreprensible, riguroso, pero a la ley oral, no a las instrucciones de nuestro Padre. No conocía a nuestro Padre, y nuestro Padre le aparece, ¿no es cierto?, en el camino, y nuestro Padre se revela a él. Yo soy el verdadero, yo soy el que soy. ¿Vio? Y esa experiencia del apóstol, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Todo aquel que es nacido por el Rúa es un antes y un después. Porque ya no va a vivir conforme ni a sectas, ni a congregaciones, ni a mandamientos de hombres, sino que va a ser enseñado y educado y instruido conforme a las enseñanzas de nuestro Padre mediante su Rúa, por medio de la obra del sacrificio. Entonces, todos estos contextos pueden. Por eso el apóstol está hablando en el libro de Corintios. Si nosotros le está hablando a los discípulos de Corintios, los nacidos, no. Si que nosotros celebremos Pesaj ahora mediante una nueva vida verdaderamente. No ese Pesaj que, ¿no es cierto?, que los panes, que comían panes con levadura. Los panes sin levadura, un Pesaj obediente, un Pesaj temeroso delante de nuestro Padre, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Así que nuestro Padre tenga ustedes misericordia, y a todos los que están en diferentes, que hay muchos y son miles y miles, nuestro Padre, si hay un verdadero, uno que está con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, rogando que nuestro Padre le conceda por su mucha misericordia. Así que
Nos estaremos viendo en otra oportunidad, tratando de ayudar y tratando y clamando a nuestro Padre que por su mucha misericordia le conceda a cualquiera que necesita ser sacado, porque la venida de nuestro Mele ya es pronto. Nos vemos hasta otra oportunidad.